Grabar la clase. Todavía van entrando unos compañeros. Sí, sí. Okay. Perdón, voy silenciando unos micrófonos nada más para que no haya interferencia. Buenas noches. ¿Qué tal, Mariluz? Mariluz, buenas noches. Bien, amigos, Academia Cristo, aquí tu paz. Te agradece su participación en este curso, pues hoy vamos concluyendo este curso. Les recuerdo que para aprobar un curso, simplemente pues la clave es llevar a cabo el proyecto final. Cada curso tiene su proyecto distinto. Son 13 cursos breves en el Discipulado 1. Y pues cualquier pregunta o duda, estoy a la orden para el proyecto. Hoy sí, al final de la clase hablaremos un rato acerca del curso. Buenas noches, Andrés, ¿cómo está? ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Sí, sí, todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, Jackie, también. Y Mariluz, vemos su saludo en el chat. Jackie, buenas. Buenas noches, pastor. Gusto de verlo de nuevo. Igualmente, Jackie. Dios le bendiga. Igual, gracias. Gerardo, buenas noches. Carlos Paulino, buenas noches. ¿Cómo les Buenas va? noches, pastor. Acá, pastor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bendiciones. Acá, pastor. Muchas gracias, pastor, de igual manera. Qué bueno que nos acompañan hoy. Lección 8, última clase. Empecemos con una oración. Es una oración ya preparada aquí en la pantalla. Dice, así vamos a orar. No hay amor como el tuyo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas, cuando no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Perdóname por el amor y por en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amigos, el plan para hoy, vamos a repasar la historia que se les asignó, Marcos 1, 16 al 39, y también cubriremos nuevamente el proyecto final. Me imagino que todavía hay una que otra duda en cuanto al proyecto, pero no se preocupen, los vamos a poner tranquilos aquí en los últimos minutos de la clase hoy. Amigos, quiero captar su atención con un tema, la posesión demoníaca. ¿Quiénes son los demonios? Las escrituras nos indican que son ángeles que se rebelaron contra Dios. La cartita de Judas es el penúltimo libro de la Biblia, ¿verdad? Justo antes de Apocalipsis. Ni una página completa ocupa en mi Biblia. Pero en esa cartita, Judas, verso 6 porque pues ni se tiene que hablar de capítulos, solo tiene un capítulo. Judas, verso 6 dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Ahí nos indica algo, nos da pistas de las orígenes de los demonios. ¿Quiénes eran? Eran ángeles, ángeles buenos, siervos del Señor, que por decisión propia, pues quisieron
rebelarse contra Dios, quisieron dominar, quisieron agarrar autoridad y abandonaron el cielo. Y ahí los tiene Dios encarcelados en tormentas, en oscuridad para el día del juicio. Bien sabemos que también salen de su cárcel a veces, ¿ok? Salen de su cárcel. Bien, ¿quién es el jefe de los demonios? Por supuesto, este tema se puede profundizar en otro curso, pero yo simplemente les quiero dar una introducción. El líder de los demonios, por supuesto, es el diablo, el calumniador, el Satanás, el adversario, el enemigo, el acusador, le llama el libro de Apocalipsis. Es el que nos acusa día y noche delante de Dios. Ese es el trabajo, eso es lo que vemos en el libro de Job, que hace Satanás. O sea, se presenta ante Dios y dice, no, pero Job es así. No, pero si le quitas las bendiciones a Job, ya no va a creer en ti. No, pero Joel es así, Modesto es así, y Carlos Paulino es así. Así es el diablo. Nos acusa y también ante Dios habla mal de nosotros. ¿Ok? Ese es el trabajo de Satanás. Satanás por naturaleza es homicida, padre de mentiras, príncipe de este mundo. También sabemos en las escrituras que él obra por medio de hipócritas, obra por medio de falsos maestros, falsos predicadores, y iglesias falsas, religiones mezcladas, cuando tienen una porción de la verdad, una porción de algo de este mundo, y cuando se mezclan, a eso se le llama sincretismo. Sincretismo es cuando agarran la Biblia con otra cosa y la mezclan. Pues eso también, el diablo obra por medio de cosas así. También el diablo, su objetivo es matar, destruir y devorar espiritualmente y pues también de otras formas, ¿verdad? Nuestro, no es el tema para hoy, pero nuestra defensa contra los demonios, nuestra defensa contra el diablo siempre es la armadura espiritual de la palabra, la verdad, lo que dice en la Biblia, la frase clave de Jesucristo: escrito está, escrito está. Cuando el diablo tiene mentiras en tu cabeza, cuando el diablo te ataca, tu defensa es: escrito está. Nos aferramos a las promesas de Dios, nos aferramos a la palabra de Dios para decir, no, Satanás, eres mentiroso, eres mentiroso. Posesión demoníaca. En la Biblia, sobre todo durante el ministerio de Jesucristo, vemos que un gran aumento en los casos de posesión demoníaca eran mucho más frecuentes durante la vida de Jesús. Claramente Satanás quería destruir la obra del Salvador. En Marcos 1:24, los demonios claramente entienden que Jesús puede destruirlos y saben que con tiempo Jesús sí los destruiría. Individuos a veces sufrían posesión demoníaca y esa posesión se manifestaba a veces pues de manera física. En los evangelios tenemos ejemplos de personas endemoniadas que sufrían de mudez, sordera, ceguera, convulsiones, o sea, temblaban, ¿verdad? Tipo ataques epilépticos casi. Tenemos un caso de un hombre endemoniado que tenía fuerza sobrenatural, ¿verdad? No podían encadenarlo.
comportamiento autodestructivo, ¿verdad? A veces se lastiman las personas endemoniadas. Pero bueno, y sí hay que aclarar que esta es una diferencia entre una enfermedad mental, o sea, común, como muchos de nosotros pasamos por depresión o algo así. No, esa es una cosa. Esto es otra cosa cuando un demonio ha tomado control de tu cuerpo y de tu mente. Y sabemos que es así porque Jesús, cuando se acerca a una persona endemoniada, ¿a quién habla Jesús? Jesús le habla directamente al demonio. Jesús no le habla a la persona, sino le habla le dice, cállate, cállate, salte de esa persona. O sea, no le habla a la persona, sino le habla al demonio, ¿verdad? Ok, entonces este es algo distinto de, bueno, ok, esa es solamente una introducción. Podríamos pasar toda la hora hablando de ese tema, pero acuérdense de este versículo, 1 de Juan 3:8. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Bien, amigos, eso fue una introducción. Esta vez no habría un diálogo, simplemente yo di una breve presentación, un monólogo, yo hablando nomás acerca de la posesión demoníaca. Ahora vamos a pasar al texto de hoy, Marcos 1, 16 al 39. Normalmente para el paso 2 de contar, leeríamos el texto, pero como ya lo leyeron ustedes en casa y ya vieron el video, vamos a pasar al paso 3, que es considerar. Considerar, en el cual vamos a responder las preguntas típicas de quiénes, qué objetos, todo eso. Antes de eso, vamos a ver el chat. Tenemos unos comentarios de Jackie. Gracias, Jackie. Y Octavio. ¿Ok? Ahí están unos comentarios, los veo allí y veo la mano de Jair Sarmiento. Señor Jair, buenas noches, adelante. Buenas noches, profesor. Tengo una pregunta dentro de el currículum que Academia Cristo imparte en sus enseñanzas. ¿Hay de casualidad, digamos, algo que tenga que ver con demonología? Digamos, como un pensum, o sea, como una materia que dé Academia Cristo. Bueno, no hay un curso en sí que se llama Un curso, eso, profe, qué pena. sí, no, pero, o sea, no hay un curso en específico dedicado al tema, pero creo que sí hay lecciones dentro de cursos que sí van a tocar ese tema. Pero, bueno, para ir al grano, en la mañana nos preguntaron, en el grupo de la mañana nos preguntaron qué se debe hacer si uno se enfrenta con un demonio. Y pues yo los llevé a Marcos 9 y pues una vez esto fue justo después de la transfiguración de Jesús y había como un joven endemoniado y, perdón, un señor le trae a Jesús su hijo. Dice, no, que mi hijo se ha quedado mudo porque tiene un demonio y pues él está hasta echando espuma de la boca y rechina los dientes y su cuerpo se queda todo tieso y rígido y no sé qué hacer. Y ya hablé con tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y Jesús se queda así, gente incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlos? ¿Hasta cuándo? Tráiganmelo, Jesús dice. Se lo llevaron. Jesús saca al demonio
Y cuando sale el demonio, el niño, el joven como que está como temblando, está temblando. O sea, fue muy dramático, casi como en las películas, ¿verdad? Y pues como que a veces el demonio lo echaba al fuego y todo eso. Y Jesús reprende el espíritu y dice, y le dice, pues te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Y sale gritando el espíritu y pues el muchacho se pone de pie y ya está bien. Después los discípulos le preguntan a Jesús a solas, Jesús, ¿qué pasó, Rabí? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? ¿Alguien sabe cómo termina o cómo responde Jesús? Ellos preguntan, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? ¿Cómo responde Juan Carlos? Él les dice que hay espíritus que solo salen con oración y ayuno. O sea que se les olvidó. Que ese tipo de espíritu solo salía con oración y ayuno. Sí, Entonces, sí. pues lo que muestra ahí es de pronto que ellos no tenían esa disciplina del ayuno y de la oración, que tiene que estar uno de todos modos firme para enfrentar un demonio, porque también hay una palabra en donde el demonio le habla a los que intentan sacarlo y le dice, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y le pega una tremenda golpiza, casi mata a los que intentaron sacar esos demonios, porque son seres espirituales poderosos que si no se contrarrestan en verdadero espíritu, ellos no van a salir. O sea, amigos, pasaron por alto el simple hecho de orar. No oraron. Los discípulos no oraron. O sea, tal vez estaban así como tratando de hacer un exorcismo y se les olvidó simplemente invocar a Dios, llamar a Jesús en el nombre de Jesús. No es tan complicado, amigos. No depende de qué tan santo y firme eres tú o soy yo. Tampoco. Sí, hay que prepararse porque los demonios también, se habla de que los demonios a veces sacan cosas contra ti que hasta otra gente no sabe. Hay que estar preparado. Pero amigos, orar en el nombre de Jesús. Esta clase solo sale sino con, ¿ok? Orar. Amén, profesor. Ok, seguimos. Amigos, vamos a pasar a las preguntas para hoy que son, perdón, tengo que compartir otra vez la pantalla. Oh, sí, ahí está, sí lo pueden ver. A ver, ¿qué otras manos he pasado por alto? Juan Carlos compartió. Luis, adelante. Luis. Luis López desea aportar. Sí, buenas noches. Buenas noches, Para Luis. la primera pregunta. Ah, sí, adelante, perdón. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, Luis? Gracias. Gracias, Ok. gracias. Ok, los personajes son Jesús, Simón, que después fue llamado Pedro, Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, los jornaleros, la multitud en la sinagoga, Ujú. el hombre con el espíritu inmundo, la suegra de Simón, los enfermos y los endemoniados. Bien, bien. ¿Alguien falta? A mí me parece muy completa la lista. Ok, bien. Entonces, ahí tenemos dos pares de hermanos, ¿verdad? Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Fíjense que Jesús hasta los llama dos veces, ¿verdad? Jesús los llama dos veces. Qué interesante. Okay.
Bien, otro detallito. No es el punto principal de la historia, pero hay quienes dicen que Pedro fue el primer papa de la iglesia y que los papas no se deben casar. Pero aquí vemos que Pedro tenía suegra. Para tener suegra, según tengo entendido, uno no puede tener suegra sin primero casarse. Interesante, ¿verdad? O sea, Pedro es hombre casado. ¿Okay? Un detalle, un dato interesante nomás. ¿Qué objetos observamos en la historia, amigos? ¿Qué objetos observamos? Jackie, por favor. Gracias, pastor. De objetos encontramos el mar de Galilea, las redes para pescar, los pescados, las ramas que estaban en el mar de Galilea, las montañas, barcas, arbustos, el sol, el desierto con las piedras, la sinagoga, antorchas, vestiduras blancas desde la cabeza, canastas, casas, camas, cortinas en la casa de la suegra de Simón, morrales y bastones que llevaban llevaba Simón, Andrés y los pescadores, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Jackie. Sí, de mucho interés es eso de las redes y la barca que dejan atrás. Que dejan atrás Simón, Andrés, Jacobo y Juan, ¿verdad? Interesante. Pregunta 3. ¿Dónde estamos en esta historia? ¿Dónde estamos? Creo que había visto la mano de Fabián. No sé si Fabián desea aportar para esta pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, Fabián. ¿Dónde estamos en estas historias? Y para mí es en el mar de Galilea, Capernaum, después del bautismo y la tentación de Jesús. ¿Puede ser? Sí, eso viene aquí en el capítulo 1, sí. Bien, amigos, quiero pedir una disculpa a algunos. Yo sé que algunos tuvieron preguntas acerca de... A ver. Algunos tuvieron preguntas acerca del mapa en la parte 1 del proyecto final. Les explico, ¿ok? Todo esto acá es un mar, el mar Mediterráneo, ¿verdad? ¿Ok? Acá en el norte, o sea, es todo esto, perdón, a la mano derecha tenemos tierra seca, ¿ok? Estos dos círculos, bueno, agua aquí en el norte, un cuerpo de agua un poco más grande y un río que los conecta, ¿ok? Lo voy a dividir en 3 zonas, ¿ok? 3 zonas. Acá en el norte tenemos Galilea. En medio tenemos Samaria y en el sur tenemos Judea. Sí, cuando yo hablo de regiones en el proyecto final, parte 1, más o menos de eso estoy hablando. No eran así estrictamente políticamente provincias o estados o países, pero por lo general así hablaba la gente de, en el norte Galilea, en medio Samaria y en el sur Judá. Galilea es donde Jesús fue criado y vivió la mayor parte de su vida. Samaria es donde viven digamos, los despreciados samaritanos que ellos y los judíos no se llevaban nada bien, ¿verdad? Se odiaban, se despreciaban entre ellos. Pero Jesús nos muestra otro espíritu. Jesús no es racista como sus paisanos, ¿verdad? Jesús ama a los samaritanos también. Y en el sur es como la base, la sede de los judíos. Ahí está Jerusalén, ahí es donde nació Jesús, en Belén,
Sí, es como la capital de Judá, de los judíos. ¿Okay? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿verdad? Es como la capital de la nación de Israel, o es la sede, ¿verdad? Bien. Ok. No me califiquen por mis dibujos. Ok, siguiente pregunta, amigos. ¿Cuándo estamos más o menos en el ministerio de Jesucristo? ¿Cuándo estamos? Ay, perdón, veo manos. César, bien pueda. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Eso fue, pastor, en el principio prácticamente, sí, más o menos en el principio del ministerio de Jesús. Ahí fue como cuando ocurrió esa historia, digamos, en sábado, en día de reposo. Me hizo quedar mal. Sí, exactamente, amigos. Si se están diciendo pues es todo este curso, estamos en la primera fase del ministerio de Jesús. Correcto, de eso se trata. Este curso cubre la primera etapa del ministerio de Jesús. Otro curso, la Biblia, la obra del Salvador, ya cubre, digamos, la parte posterior, digamos, de su ministerio, hasta cuando muere y resucita. Todo eso es la Biblia, la obra del Salvador. Y nos indica, César, que sí, en un día de reposo toma lugar todo eso del hombre con un espíritu impuro, sanar a la suegra, y que viene mucha gente al atardecer a ver a Jesús, ¿verdad? Y en el 35, Marcos 1:35 nos indica que el día después, muy de madrugada, antes de la salida del sol, Jesús, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levanta, va a un lugar apartado para orar. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que se observa en esta historia, amigos? Fabián, ¿qué problema observa usted en Sí, esta le historia? quería hacer una preguntita, pastor. Sí, señor. ¿El desierto de Judá, dónde queda? ¿En el norte o en el sur? Sería en el sur, porque Judá es en el sur. O sea, hablando de Galilea, Samaria y Judá, sí, en el sur, pero puede ser que estamos hablando de la parte más pegado al río Jordán. Ajá. Digo eso porque ahí es donde Juan Bautista llevaba a cabo su ministerio, y ahí es donde Jesús fue tentado, ¿verdad? En esa zona. Ajá. Un En poquito esa zona. hacia el río Jordán. No estoy seguro de eso, pero eso es lo que tengo entendido. Pero no, sí, tendría que investigar eso. Buena pregunta. Bien, ¿cuál es el problema que se observa en esta historia, amigos? Por ejemplo, en Capernaum, ¿qué problema encuentra Jesús? Atanasio, bien pueda, buenas noches. Buenas noches. Podemos ver que uno de los problemas era que Jesús, como dice el título, llamó a 4, ¿cierto? Entonces podemos notar que él estaba conformando los 12, los discípulos, o el ministerio era personas que pudieran dar el mensaje de la palabra, y entonces hay una gran necesidad, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesús estaba solo y empezó a conformar el ministerio, los ayudantes o los discípulos, que empezó a llamar a los discípulos que él necesitaba para que llevaran el mensaje. En ese lado, ese problema. Cuando llegan a la otra parte, donde la suegra de Jairo, había el problema que era la enfermedad de ella, la incapacidad que Sí, Atanasio. Bueno, se cortó la última parte, pero sí escuchamos
Ok. Bien, gracias, Atanasio. Luis, adelante. ¿Qué problemas observa usted? Sí, buenas noches, pastor. El problema que veo es cuando Jesús llamó a los discípulos y ellos tuvieron que dejar su antigua vida para unirse a él. Ese es un problema. Otro problema es que cuando llegaron a la sinagoga había muchos enfermos y endemoniados. Y la enfermedad de la suegra de Simón. Son los problemas que veo. Ok, muchas gracias. Sí, todo tipo de problemas. Ok, en esta historia. Gracias, Modesto. Adelante. Gracias, pastor. Sí, el problema que yo veo aquí es pues todos los demonios, ¿no? Okay. Los demonios que empiezan a reconocer a Jesús. Sí, entonces los demonios sabían quién era Jesús. Entonces precisamente por eso el Señor Jesucristo siempre los reprendía que se callaran. Sí, y también otro de los grandes problemas es la incredulidad de los hombres, ¿no? Porque mientras sean incrédulos, ¿sí? Dios, nuestro Señor, no obra en ellos, ¿sí? Precisamente por eso se enojó bastante cuando el hombre le hizo hincapié de que los discípulos no habían podido echar a esos demonios, ¿sí? Y entonces por eso el Señor Jesucristo dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Gente incrédula, ¿sí? Y este hombre todavía el Señor Jesucristo le pregunta, si crees todo es posible, ¿sí? Y el hombre le dice, enséñame a creer y ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Esa es la parte fundamental de que encontró mucha incredulidad entre los hombres. Ok, muchas gracias, Modesto. Sí, incredulidades, ya estamos viendo un patrón. Muchos están llegando a la misma conclusión, ¿verdad? Es el problema más fuerte. Sí podríamos hablar de los discípulos. Parece que Jesús llamó a Pedro varias veces, porque acuérdense que ya había tenido un encuentro con Pedro, porque Pedro seguía a Andrés y Andrés seguían a Juan Bautista antes, ¿verdad? Pero ahora ya volvieron a su trabajo como pescadores y ahora Jesús ya los llama ya dejen sus redes a seguirme. Sí. ¿Okay? Gracias. Sí, más que nada, Pedro, bueno, para hacer hincapié de Pedro, nos acordamos que Pedro una vez le dijo al Señor Jesús, aléjate de mí que yo soy pecador, ¿no? Sí, porque reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías, esperado, ¿no? Por todo el pueblo judío. Ok, gracias, Modesto. Joaquín Alonso, buenas noches. ¿Quiere aportar? Buenas noches, pastor, y todos. Pastor, veo en el versículo 28 que dice la palabra que vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta fama hacía que los líderes religiosos se enfurecieran contra Jesús, presentando alguna dificultad de una o de otra manera para Jesús desarrollar su ministerio. Ok, sí, es extraño que usted lo mencione como problema, pero sí causó problemas, ¿verdad? Causó envidia, celos entre los líderes religiosos. Bien, gracias. Juan Carlos, ¿desea aportar? Juan Carlos. Pues, pastor, yo pienso que una cosa que a mí me parece importante dentro de las dificultades es que los demonios creían en el Señor, o sea, sabían quién era Él y la gente no quería creer. Eso me parece realmente un problema, porque los demonios ellos sí siempre decían, yo sé que ustedes lo reconocían y la gente que veía los milagros y todo, no. Entonces, creo que eso era un problema bien importante. Sí, gracias, Juan Carlos. Gracias.
Bueno, amigos, se resuelven los problemas de esta historia, se resuelven los problemas espirituales, la incredulidad, los demonios, las enfermedades. ¿Se resuelven, César? Veo su mano, señor César. Pastor. Sí. Bueno, veo que prácticamente se resuelven mucho los problemas, pastor, en un porcentaje muy alto, porque en cuanto a los enfermos, todos eran sanados, los endemoniados eran libres, y entonces yo creo que por ahí se cumplió o el problema se solucionó. Hasta ahí yo veo pues que todo iba muy bien, pastor. Para esto ha venido Jesús. Buenas noticias a los pobres, libertad para los cautivos, los oprimidos, llevarles paz y buenas nuevas. O sea, para esto ha venido Jesús, para esto fue ungido, para esto Dios lo mandó. Ahora bien, Jesús hizo todo esto por un tiempo. No, Jesús no vino a solucionar todos los problemas del mundo aquí y ahora, sino que Jesús vino a darnos la salvación en la vida eterna, ¿verdad? O sea, lo soluciona temporalmente, ¿verdad? Los enfermos, ¿ellos siguen aquí en la tierra? No, se murieron. Los que volvieron a enfermarse. O sea, Jesús no vino a curar cáncer, no. Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados y a darnos vida eterna. Jesús vino al mundo a vencer el diablo, a destruir la obra del diablo y los demonios. ¿Okay? Pastor. Fabián, bien pueda. Usted me pregunta, la pregunta con respecto a si se resuelve el problema que mencionamos, ¿cómo sería? Y ¿Sí? yo le digo que sí se resuelve el problema, liberando, sacando la persona en el demonio que tenga. Y bueno, Jesús tiene el poder para llevarlo a cabo. Orar e invocar en el nombre de Jesús, ese es el propósito. También es mostrarle al mundo que Él es el Salvador y pongamos nuestra fe en Él y para que tengamos vida eterna. También se puede hacer guerra espiritual para para liberar a los demonios tomando la autoridad de Dios, que era una de las preguntas que yo le había hecho en el interno de su teléfono. Del tema de la guerra, sí. De la guerra espiritual, ¿se acuerda? Digo yo. Sí, señor. ¿Se acuerda? ¿Sí? Ok. Amigos, vamos al paso 4. Consolidar. Consolidar es cuando hacemos la aplicación personal. Consolidar es hacer firme algo concreto. Si prefieren concretar, está bien, pero la idea es que ya vamos a... todo esto sucedió hace 2000 años, ahora aquí, ahora en nuestras vidas, nuestras almas, 2022, ¿qué significa esta palabra de Dios para nosotros? ¿Cuál es el tema principal de esta historia? Un título, una frase, algo muy breve, ¿ok? Bien. Jackie, bien pueda. Después Jair, después Luis. Pastor, sí. Yo le pondría Jesús Todopoderoso y misericordioso. Sí, vemos los dos elementos, ¿verdad? Su poder, pero usa su poder no para beneficio propio, sino para servir. ¿Ok? Si se han preguntado, pues, ¿por qué no cambió Jesús las piedras en pan?
pues es que no iba a usar sus poderes para el beneficio propio. Sus poderes, su poder como hijo de Dios es para servir a otros, para darle gloria a su Padre. Okay. Gracias, Jackie. Buen comentario. Jair, después Luis, después Modesto. También en el chat, amigos, pueden colocar un título como Lustela nos dice, Jesús vino a darnos la salvación. Gracias, Lustela. Jair, adelante. Sí, profesor, yo le colocaría la autoridad de Jesús y la hipocresía de los fariseos. Ok, la autoridad de Jesús, la hipocresía de los fariseos. Gracias, Jair. Luis. Luis López. Pastor, Jesús llama a sus discípulos para practicar el evangelio y cumplir con la promesa. Jesús llama a los discípulos a practicar el evangelio y cumplir las promesas. Bien, Luis, Modesto. Yo le pondría el título de Jesús libera. Jesús libera, me gusta, muy general y cubre todo, ¿verdad? Cubre la parte de perdonar pecados, de predicar, de sanar física y espiritualmente, de expulsar demonios. Jesús libera. Ok, excelente, gracias. Amén. Fabián. Fabián, ¿desea aportar? Sí, dos títulos tengo. Una es la manifestación del poder de Dios y la otra es crean en Él y tendrán vida eterna. Bien, me gustan, Fabián. Y también veo unos buenos títulos en el chat. Dice Julio Vargas, llamado a sus discípulos. Mariluz dice, Jesús mostrando la autoridad del Hijo de Dios. Bien, Mariluz. César dice, Jesús, Salvador y Sanador del mundo. Me gusta. Aurea, buenas noches. No le habíamos saludado. Dice la autoridad y poder de Jesús. Joaquín Alonso, la señal más exacta que identificaría al Mesías. Bien, Joaquín Alonso. Okay. Lustela dice, no solo sanar cuerpos, sino también sanar almas. Bien, Lustela. Okay. Ok, no veo más manos. Juan Carlos, ahora sí. Yo le colocaría a Jesús deshaciendo las obras del diablo. Bien, Juan Carlos. Jesús deshaciendo las obras del diablo. Me gusta. Rosly dice, el Dios omnipotente. ¿Okay? William comenta que le gusta el título de Jesús libera. ¿Okay? Jesús libera. ¿Okay? Bien. Gracias, William. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia, amigos? Y a veces, amigos, cuando vemos algo bueno, una buena acción en la historia, la vemos y nosotros podemos identificar el lado contrario, digamos. Si alguien hace algo bueno, podemos identificar. Les doy un ejemplo. Los discípulos dejaron todo para seguir a Cristo, entonces, ¿qué pecado podríamos identificar? Cuando uno no quiere dejar algo para seguir a Cristo, ¿verdad? Y no solamente cuando uno lo hace, sino yo. Tal vez hay algo o algún pecado o alguna actividad o no sé qué sea tú algo, pero ¿qué es lo que no quieres soltar de la vida anterior? No escuchar el llamado de Dios. Eso sería o sea que por eso es el tema de los pescadores, que Jesús le dijo, síganme. El no escuchar el llamado de Jesucristo. Muy bien, Fabián. O sea, ¿sí me explico, amigos? O sea, a veces hasta ver qué hace Jesús y luego pueden ver el lado contrario para identificar un pecado. Modesto, gracias por su paciencia. Modesto.
Sí, gracias, pastor. Fíjate. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, sí, pero pocos los escogidos, ¿no? Entonces el pecado es que si Dios nos escoge para servir, sí, entonces hay que servirle, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo dice, si alguno me sirve, tome su cruz y sígame, ¿sí? Entonces yo ahí encuentro el pecado que si ya fuiste llamado, pero también Dios te escoge para que sirvas en el ministerio, ¿no? Sí, porque todos somos llamados para salvación, sí, pero otros son escogidos para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no escuchamos esa voz que Cristo nos escoge para servirle, entonces se convierte en pecado. Sí, gracias, Modesto. O sea, le oigo diciendo que la inactividad a veces, o sea, interesante. El texto que menciona usted de mucha la maíz, poco los obreros, así que pídele al Señor de la cosecha que mande obreros. ¿Se han fijado? A sus mies. A su mies. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús justo después? Los manda. Los manda. O sea, exactamente. A veces Dios, por favor, envía pastores, envía gente, salva a mi familia, salva a mis compañeros, salva a mis vecinos, salva a la gente de mi barrio. Y Dios nos dice, pues ve tú. Y no queremos, ¿verdad? Ve tú. Claro que sí, los quiero salvar, pero ándale, pues muévete. Ok, es gracias. correcto. Girly en el chat dice la duda, falta de misericordia, la incredulidad. Lustela dice que a veces nos enfocamos solo en lo físico. Dios sana mi cuerpo y ni estamos pensando en lo espiritual, en el perdón de pecados, en el alma. Girly menciona que muchos van por el milagro, pero no ni piensan en la salvación del alma, ¿verdad? William dice que estaban preocupados por cumplir la ley que por creer en Jesús, ¿ok? Bien, sí, sobre todo los que dijeron, ¿y esto qué es? ¿Una nueva enseñanza? ¿Con qué autoridad? Hasta está sacando espíritus, ¿verdad? Sí, estaban dudando de su poder. Bien, ¿qué otro pecado podríamos identificar? César, Joaquín Alonso. Pastor, el Señor claramente nos enseña a usar la oración, a conectarnos con Dios por medio de la oración, y no lo hacemos. Muchas veces sacamos muchas excusas, que cansancio, que el sueño, y también el Señor Jesús recorría, o sea, no se quedaba en una sola parte y nosotros nos quedamos muy cómodos en un solo lugar. A veces no queremos ni siquiera predicar y creo que estamos ahí, digamos, perdiendo mucho tiempo, pastor. César, lo que le oigo diciendo a César es dos cosas, orar y accionar. Orar y accionar. Muchas veces estamos como Marta, ¿verdad? Que nos estamos haciendo, pero por dentro ya estamos cansados, ya hasta lo estamos haciendo con motivos equivocados, confiando de, tal vez, mírenme lo que estoy haciendo, o, ya estoy cansado de esta gente. Pero Jesús nos muestra que orar y accionar. Vemos el ejemplo de Jesucristo y luego nos miramos en el espejo y decimos, a veces estamos trabajando y se nos olvida orar. O por el otro lado, oramos y no hacemos nada. Otro ejemplo bíblico de este tema de orar y accionar, Nehemías. Los que se han inscrito en el curso La Biblia, una nación caída con el profesor Luis Acosta, creo que el curso empezó el día de ayer, comercial, inscríbanse, muy buen curso. Van a encontrar un caso de muy buen liderazgo espiritual, Nehemías,
que, bueno, no voy a contar toda la historia, pero van a ver ese mismo tema. Nehemías, ¿cuántas veces ora y toma acción? Ora, toma acción, ora, actúa. Muy buen ejemplo ahí de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora con el tema del pecado, yo no paso por alto la oración o enfoco en la oración, pero no hago nada con la palabra de Dios, con la palabra que Dios nos ha dado. Bien, Joaquín Alonso, gracias por su paciencia, le damos la palabra. Sí, pastor, veo acá en el versículo 22, dice que se admiraban de su doctrina. ¿Cómo la gente podía admirarse con tanta facilidad frente a la doctrina de los milagros de Cristo, pero no eran capaces de tener una conversión sincera? ¿Cuántas veces nosotros nos admiramos de ver un Dios tan bueno, tan misericordioso, lleno de milagros? Pero muchas veces realmente eso solamente son emociones, porque el cambio y la conversión en muchas áreas de nuestra vida a veces es poca. Gracias, Joaquín Alonso. Sí, o sea, a veces enseñamos sin autoridad. La autoridad, amigos, viene de la palabra. La autoridad viene cuando estamos enseñando, así dice la palabra de Dios, cuando ya no estamos enseñando nuestras ideas, nuestras palabras, pero ya enseñar con autoridades. Miren, la palabra, la Biblia dice así. Eso es enseñar con autoridad. Bien, gracias, Joaquín Alonso, excelente. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde ven el gran corazón de Jesucristo, Dios encarnado en esta historia? ¿Qué verso, qué versículo, qué palabras o acciones de Jesús nos muestras su amor? Jair. Sí, profesor, yo creo que durante el curso de toda la historia nos muestra a Jesús, por ejemplo, cuando echó fuera al demonio de aquel hombre que estaba endemoniado en Capernaum. Y no solo eso, sino también cuando llegan a la casa de Pedro y encuentran a la suegra de él enferma, ¿no? Y Jesús la toma de sus manos y la levanta, y seguramente en ese momento la fortalece y la sana también, y la alienta para que ella siga adelante. Bien, su amor y compasión por personas sufriendo, sí. Usa su poder para sanar. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? Jesús era el día de reposo, ¿sí? Y fíjense que ya Jesús había tenido un día bastante ocupado. ¿Y qué pasa al anochecer? El sol se pone. ¿Y qué pasa? 32 en adelante. Fabián, perdón, ahora veo su mano. Sí, donde veo el amor de Dios en la historia para mí es que Dios sana nuestras dolencias, perdona nuestros pecados, escucha y responde a las súplicas de los suyos, responde a las oraciones de uno. ¿Y cuál es el propósito? La autoridad de Jesús sobre los demonios, las enfermedades, la muerte. Todo a mí me indica que es el Salvador prometido, es el Hijo de Dios. Y Dios no quiere que el reino de Satanás gane sobre nosotros. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Así mismo. Todos estos milagros fueron escritos para que creyéramos en el Hijo de Dios y en Él tener vida eterna. Modesto. Gracias, pastor. Yo veo el amor de Dios en esta historia, donde veo que en el
en el versículo que acaba usted de mencionar, que Dios no tiene hora para sanar. ¿Sí? Ahí veo el amor de Dios, que Él, aunque sea de noche, aunque sea tarde, Él nos escucha y nos sana de nuestras dolencias y de todas nuestras enfermedades, ¿sí? Y cómo destruye la obra del diablo. Ahí veo el amor de Dios en esta historia. Sí, viene toda la ciudad, se agolpa ante la puerta y que Jesús sanó a muchos que sufrían. También expulsó a muchos demonios, hasta y no los dejaba hablar. Qué interesante, ¿verdad? Porque le conocían. Sí, Pues bastante, y es muy interesante saber eso, de que como los demonios son seres celestiales, ¿sí? Sobrenaturales, y el Señor Jesús es sobrenatural, pues es parte de su creación, ¿no? ¿Cómo no le van a conocer si es parte de su creación? Si antes de ser seres caídos eran seres armoniosos con Dios, ¿no? sí. Se agradaban obedeciéndole, se agradaban dándole gloria y alabanza, ¿no? Sí, hasta que nació en el corazón de Luzbel esa raíz, ¿no? De amargura, ¿no? De celos. Entonces, realmente digo, por eso lo conocían bastante, ¿no? Sí, hasta dice, ¿qué has venido a destruirnos? Sí, como diciendo, todavía no es hora, todavía no llega el tiempo, y ya veniste a darnos para destruirnos, ¿no? Sí. Entonces el Señor Jesús les decía, cállense, ¿sí? ¿Para qué? Para que no fuera revelado ante el mundo el plan de Dios. Sí, Jesús no quiere que nadie se quede en manos de ellos. Jesús no quiere que ninguno de ustedes, ni yo, que nos quedemos en manos del diablo. Como dice Jorge en el chat, la mera presencia de Jesús es la muestra del amor de Dios, ya que vino a sanarnos de la peor enfermedad, nuestro pecado y condenación. Jesús Amén. es Emmanuel, es Dios con nosotros. Aleluya. Gracias. César y después Luis. ¿Dónde viene el amor de Dios? César. Bueno, ahora sí, César. Pastor, no, me entró una llamada. Quiero decirle que pues yo veo el amor de Dios en todo lo que hizo, pastor, cuando nunca se negó a hacer las obras que hacía cuando encontraba el necesitado, nunca paró, nunca se quejó de nada. Y no solo que lo hizo en aquel tiempo, pero lo sigue haciendo 2000 y más años, pastor, con nosotros, conmigo, con el que va llegando, con todos. Él no para, él no cansa, su amor es infinito, su amor es tan grande que no tiene principio ni fin, pastor. El amor imparable de Dios en Cristo. Qué bien. Gracias, César. Luis. Buenas noches. Veo el amor de Dios, que aparte de que curó muchos enfermos, despojó muchos demonios, enseñó palabra de salvación para la vida eterna, mucho más grande que la sanidad del cuerpo. Veo el amor de Dios ahí. Sí, gracias, amigos. Una pista. En el proyecto final, parte 1, mi última pregunta fue, ¿qué actividades observan a Jesús haciendo en su ministerio? Predicando, principalmente predicando y enseñando, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Nunca anda haciendo milagros sin predicar y enseñar. Bueno, rara vez. Siempre van de la mano el predicar y enseñar con sanar y expulsar demonios. O sea, Jesús cuida del alma
¿Cómo cuidar del alma? Predicarle, enseñarle. ¿Cómo avivar huesos secos espirituales? Háblale la palabra de Dios. Profetízale. Jesús hablaba la palabra a huesos secos como nosotros y daba vida a sus almas, daba perdón, libertad a los cautivos espirituales, a los esclavos de Satanás. Jesús les daba libertad espiritual, predicando y enseñando. Pero también Jesús sí cuidaba del cuerpo, del alma, sanando los endemoniados, enfermos de todo tipo, de toda clase. Esas son las actividades principales de Jesucristo. Enseñando, predicando, sanando y sobre todo, en todo momento, en cada momento, estaba cumpliendo la palabra de Dios, la ley de Dios, el mandato de su Padre, ¿verdad? Estaba cumpliendo su misión. Ahora, ¿qué nos corresponde? Pues predicar la palabra de Dios, cuidar las almas, llevarles a Jesucristo. Claro que sí, también queremos servir a nuestro prójimo en sus necesidades físicas y materiales cuando podemos. Hay que, sí o sí. O sea, no es de que no, pues yo solo cuido del alma. No, Jesús también cuidaba. O sea, sí deseamos servirle al prójimo también. Si necesita un abrigo, pues dale un abrigo. ¿Cómo vamos a decirle? Dios te bendiga, espero que encuentres un abrigo. Pues dale una cobija, dale comida si necesita comida. Pero lo que más necesita es el pan de vida, ¿verdad? Necesita a Cristo. Bien, amigos, proyecto final para este curso. Creo que ustedes ya más o menos tienen la idea, porque sé que es la verdad, porque ya muchos de ustedes me entregaron la primera parte 1 del proyecto. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, pero por si alguien no lo ha hecho aún, solamente les quiero mostrar. Es muy sencillo, no se preocupen. La primera parte, comparto, es así. Miren. Van a responder preguntas, ponen su nombre, por favor, y después simplemente viendo el mapa y unos lugarcitos en el mapa, ¿ok? Algo así. Y después hablamos un poco de los 4 evangelios, ¿ok? ¿Qué ciudad, qué región? Los 4 evangelios. Eso sí, también vale la pena mencionar antes de concluir hoy. Disculpen. Como esto fuera de orden. Voy a pasar a... sí tenía unas diapositivas al respecto. Libro de Marcos. Marcos es el que tocamos hoy, el Evangelio de Marcos. Dice que Marcos posiblemente fue el intérprete de Pedro. A lo mejor Pedro no escribía mucho en griego. A lo mejor, quién sabe. Eusebio, un historiador de la iglesia, sugiere eso, que Marcos fue tipo traductor para Pedro. Marcos mismo no fue uno de los 12. O sea, probablemente no presenció todo el ministerio de Jesús, pero tal vez Pedro le contó todo. Marcos, amigos, es Juan Marcos. La Biblia habla de Juan Marcos, es el mismo. Es primo de Bernabé. Bernabé era un misionero en el libro de Hechos, uno que trabajaba con Pablo. Marcos era originario de Jerusalén. Sabemos eso porque en Hechos 12:12 nos indica que su mamá era feligresa de la iglesia en Jerusalén. Acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero en el libro de Hechos, pero Marcos, siendo muy joven, los abandonó, dejó el viaje y en el segundo viaje Pablo ya no tenía, bueno, ya no hubo confianza entre Pablo y Marcos, y Pablo dijo, no, a Marcos no lo voy a llevar esta vez. Y Bernabé no estuvo de acuerdo, entonces Bernabé sí quiso llevar a Marcos, entonces se separaron. Pablo
fue con Silas y con otros y bueno, hizo su segundo viaje misionero. Y Bernabé y Marcos fueron a Chipre, la isla de Chipre, a hacer la obra misionera ahí. O sea, al fin y al cabo salió bien, porque ahí hubo 2 viajes misioneros. Pero bueno, Pedro, 1 de Pedro 5:13, nos indica que Pedro consideraba a Marcos como su hijo espiritual. Y más adelante vemos que sí se reconciliaron Pablo y Marcos, porque Pablo una vez escribe, ni me acuerdo en qué carta, escribe, toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, el Evangelio de Marcos es breve, es un libro de acción y al parecer fue escrito probablemente para oyentes, lectores principalmente gentiles. ¿Por qué? Porque cuando se menciona una frase o una palabra en hebreo, arameo, siempre lo traduce y lo explica, como que creyendo que los lectores no saben hebreo, los lectores tal vez no saben arameo. Entonces él explica todo lo hebreo. Y Marcos casi no habla mucho del Antiguo Testamento, porque los gentiles, pues a ellos ¿qué? Ni conocían las escrituras antiguas mucho. Entonces, bueno, parece que Marcos quería mostrar: este es el poderoso Hijo de Dios. Estas son las acciones, los milagros que hizo. No hay mucho diálogo. No hay muchas enseñanzas largas de Jesucristo. Todo muy breve, todo compacto. Por eso es el más breve. Solo tiene 16 capítulos. ¿Ok? En resumen, los 4 evangelios pueden ver esto. Mateo es todo lo judío. Jesús es el verdadero judío, el rey de los judíos. Es el Mesías profetizado, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Marcos, libro de acción, muy breve para los gentiles. Lucas es una investigación ordenada. Como Lucas es doctor médico, pues investigó, ¿cómo era el nacimiento de Jesús? Y Lucas tiene más detalles, ¿verdad? Lucas tiene todo bien ordenado. Y Lucas, acuérdense, es como la parte 1 y Hechos es la parte 2, escrito para un estimado Teófilo. Es el recipiente de Lucas y Hechos. O sea, Lucas es más detalles, todo ordenado. Juan, a cambio, amigos, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, porque Él es el gran yo soy. Todas las enseñanzas de yo soy vienen en Juan. Juan es donde dice que Jesús es el verbo, o sea, Jesús es el mero, es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Okay? Mucho diálogo en Juan. Bien. Ok, volviendo a lo de los proyectos finales, sí tengo una que otra pregunta acerca de eso en el proyecto final también. Pues ¿quién escribió acerca de yo soy? Muchos yo soy. ¿Quién es el primo de Bernabé? Que Pedro mi evangelio es un libro de acción y tienen que decidir. Aquí, esta es la última pregunta. Que les mencioné hoy. ¿En qué actividades se ocupaba Jesús durante su ministerio? Ok. Bueno, no se preocupen si ya hicieron en la parte 1. No tienen que volver a hacerlo. Parte 2 del... Parte 2 del... ¿Qué? Parte 2 lo pueden hacer con el Microsoft Word, el .doc o el .pdf que les encargué en el grupo, o lo pueden llenar aquí en una compu o en el celular. Nombre, país. Hay que elegir una de las 3 historias que les he planteado aquí. Jesús el joven. Jesús habla con la samaritana en el pozo de Jacob, Juan 4. O el Salvador contra una legión de demonios. ¿Ok? Cualquier de esas 3, usted elige. Simplemente poner, ¿leí la historia 2 veces? Sí. ¿Cómo va usted
a comenzar de una manera interesante, llamativa. Es como el captar, ¿verdad? Eso depende del tema de la historia. Tal vez si la historia habla de la juventud, pues que la introducción tenga que ver con la juventud. ¿Ok? Puede ser lo que usted quiera, pero algo relacionado con el tema de la historia bíblica que usted elija. ¿Cómo va a contar la historia? O sea, llegando al momento de, ok, vamos a ver la historia en la Biblia, ¿qué van a hacer? Usted guiando el grupo va a leer el texto, el grupo va a participar, o si es con un grupo de niños de 4 años, pues tal vez usted va a contarla. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Okay? Y después ya pasamos a la parte de considerar. Considerar es lo que siempre hacemos en la clase. ¿Quiénes? ¿Qué objetos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué problemas? Pero usted tiene que preparar las respuestas para estas preguntas. ¿Por qué? Porque el profe, para guiar un grupo, tiene que saber las respuestas, ¿verdad? O sea, el grupo va a dar las respuestas basándose en la Biblia, pero el profe a veces tiene que guiarlos, ¿verdad? Si el grupo está dando todas respuestas, quién sabe, erróneas o respuestas que están sacando de otras partes de la Biblia, que está bien, pero lo que queremos hacer es siempre ayudarles, guiarlos en volver a lo que dice esta historia, lo que dice este texto bíblico, ¿verdad? Bien, y ya la última parte, ya saben, es simplemente consolidar, aplicar la historia. Ok, ¿qué título le ponen? ¿De qué trata la historia? En pocas palabras. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Ustedes, en la parte 2 del proyecto, van a preparar las respuestas, ¿ok? O sea, su trabajo es identificar en la historia que usted elija, identificar el amor de Dios. ¿Okay? Me ayuda mucho si, por ejemplo, para la pregunta 3, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Tal vez si usted dice, en el verso 35 donde dice, y hasta díganme en qué versículo, eso ayuda mucho. O veo el amor de Dios en esta frase. Saquen las respuestas del texto bíblico, ¿ok? Eso es lo que se busca, ¿ok? ¿Cómo aplicar esta historia a tu vida, a mi vida, a la vida del oyente, ¿ok? Sean muy específicos. Les doy una pista, amigos. Estas dos preguntas para mí son las más importantes. Identificar los pecados y el amor de Dios. En pocas palabras, es la ley y el evangelio de la historia, ¿verdad? Es lo que Dios está haciendo para mostrarnos que necesitamos a Jesús, y luego el amor de Dios está mostrándonos su obra en nuestras vidas, para nuestra salvación. Es su amor. Es el evangelio, en pocas palabras. En la pregunta 3, donde vemos el amor de Dios, estamos identificando el evangelio. Muy bien, amigos, muy bien. Si ya entregaron un proyecto, no se preocupen, no tienen que volver a hacerlo, nada más. Tal vez están escuchando esto diciendo, ya lo entregué, hubiera cambiado algo. No, tranquilos, tranquilos. No tienen que volver a hacerlo. ¿Okay? Bien. Ay. Vilma, Dios le bendiga. Veo en el chat que tiene que retirarse. Amigos, ha sido un gran placer guiarlos en este curso. Muchos de ustedes los estoy conociendo por primera vez y la verdad me quedo impresionado con la obra del Espíritu Santo en ustedes, con el progreso que veo en algunos de ustedes de cursos anteriores que tuvieron conmigo, y pues los felicito.
y más bien alabo al Señor Dios por su obra en ustedes, por medio de su palabra, por medio de lo que están aprendiendo en Academia Cristo. Vamos a orar y después vamos a tomar un tiempo, ya cada quien puede despedirse o nos despedimos en grupo, como sea. Pero bueno, oremos, ¿ok? Bendito Padre Celestial, yo te pido que sigas obrando en este grupo. Enviaste a tu Hijo a este mundo hace 2000 años y pues qué gran bendición ha sido por medio de él, por medio de su llegada, por medio de su obra, por medio de su ministerio, por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Somos salvos, tenemos vida eterna y ahora tenemos un propósito, una misión en la vida de llevar a Cristo a lo más posible. Señor, haznos fuertes y valientes para orar y tomar acción. Vemos mucha necesidad espiritual, física, vemos gente oprimida, gente sufriendo, gente que anda perdida en el mundo. Y bien lo sabemos porque nosotros también lo fuimos. Pero enviaste a Jesús en nuestras vidas y ahora nos corresponde compartir esa bendición con otros. Señor, envíanos tu Espíritu Santo, que nosotros también prediquemos, enseñemos, que amamos a nuestro prójimo, cuerpo, alma. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Queremos seguirlo y servirle hoy y hasta que estemos ahí en la gloria, alabándote cara a cara, en persona. Señor, Señor Jesús, ven pronto. Y mientras tanto, pues, hasta que llegue ese día, pues manos a la obra. Bendícenos, Jesucristo. Amén. Mis queridos amigos, agradezco su